Muchas gracias. Amén. Saludarlos a los que están en la red social, en directo. Desde aquí, la paz de Dios y que esta palabra pueda llegar a su corazón y que ahí que esté en su casita pueda meditar y que aprendamos juntos. Amén. Amén. La palabra de Dios se encuentra en Romanos 12. Gloria a Dios, aleluya. Leamos todo en el nombre de Jesús. Dice la palabra así, 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dije? Agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios es algo precioso, es algo lindo cuando hacemos la voluntad de Dios. Amén. Comentaré algo que hermoso es cuando nosotros entendemos que Dios nos ama. Yo quiero decirle que la palabra de Dios en esta noche es transformación de Dios. Pero ¿qué sería esa transformación? ¿Qué es lo que Dios transforma de mí? ¿Qué es lo que Dios hace de mí? ¿Y qué Dios está haciendo en este momento en mí? ¿Y qué ha hecho hoy Dios en mí? Ayer, ¿qué hizo Dios en mí? Mañana, ¿qué hará en mí? Entonces, la transformación de Dios. El apóstol Pablo estaba hablando de cómo presentarse delante de Dios en nuestro cuerpo en sacrificio. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es lo que está hablando el versículo Dios para que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Entonces es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta cuando yo entiendo que tengo que hacer la voluntad de Dios. No lo que yo quiero o hacer mi voluntad o hacer lo que yo quiero. Porque estoy bajo la protección de Dios, bajo esa cobertura de Dios. Por eso dice que hacer la voluntad de Dios es perfecta. Pero cuando yo hago lo que yo quiero, no vas a sentir paz. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, descansará en Dios porque estás haciendo la voluntad de Dios. Amén. Lo que está diciendo Pablo de la transformación, un cambio en nuestra vida, mis hermanos, un cambio en nuestra vida, en nuestro comportamiento, de no ser la misma, de no ser el mismo, de esa transformación. Amén. Pero muchas veces hacemos otras cosas y no es lo que Dios dice. Entonces Pablo está hablando de esa renovación, ¿no? De esa transformación, de ese cambio. Cuando tengo ese encuentro con Dios, cuando tengo el toque de Dios. Pero es verdad, cuando Dios te da gozo, cuando de verdad siente que Dios está contigo, entonces completamente nosotros nos entregamos a Él y decimos: Señor, quiero ser diferente, porque yo sí soy la luz del mundo, yo sí soy esa antorcha, yo sí puedo reflejar, yo sí puedo dar un testimonio de mi vida, de lo que soy, Señor, y de dónde tú me sacaste, Señor. Pero es verdad que se lo está diciendo a Dios, es verdad que lo estás haciendo.
No solo cuando te vean los hermanos, los pastores. No, siempre serás diferente en la calle, en casa, en el trabajo, porque el Espíritu Santo te está viendo. Dios te está viendo. Yo creo que esta generación no carece de la palabra de Dios, porque la nueva generación conoce de la palabra de Dios, de ese servicio, de esa entrega a Dios, de esa transformación y esa manifestación de Dios. No carece de esa palabra porque ellos conocen quién es Dios. Y ellos saben quién es Dios, porque la juventud de ahora es tan inteligente que lo saben. Amén. Entonces, la transformación de Dios en nuestra vida tiene que ser esa transformación bella, hermosa, de lo que Dios cada día hace en nuestra vida. Porque es verdad que cada día Dios hace cosas nuevas en nuestra vida. No empiece a decirme, hermana, yo sí soy transformada de Dios, pero luego hace otra cosa. Estaba hablando yo con una hermana por teléfono, sí, pastora, pastorita, y es una líder, y no en esta iglesia. Y decía, sí, pastora, la quiero tanto y amo la iglesia. Pero luego cuando estaba hablando por mí por teléfono, se escuchaban los niños porque tenían niños, y empezó a insultar a los niños, y yo me quedé sorprendida. Y en ese momento se dio cuenta ella todo lo que le dijo a los niños. Y yo le dije, hermana, paz de Dios, y que de verdad Dios esté en su corazón, pero no trate a los niños de burro, de sonso, le dije. No, mi hermana. Esos niños que Dios le ha dado, dele gracias a Dios porque son un regalo de Dios. Que a veces los niños son malcriados, pero ¿dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el testimonio? ¿Dónde está de esa transformación de Dios? De la gracia de Dios que está en nuestro interior. Entonces tiene que empezar en nuestro interior. De dentro, hermano. De nuestro interior y exterior también de fuera. Cómo yo me visto o cómo yo soy. De que Dios, el Espíritu Santo, está en mí todo el tiempo. Me puedo enfadar, pero siempre en mi interior está Jesús, el Espíritu Santo. Y tengo que reaccionar y decir, hoy Dios está en mí. Dios está en mí porque Él ha renovado mi vida. Él ha hecho un cambio en mi vida. Gloria a Dios. Decimos amén. Cuando alguien ha sido transformado por Dios, hay que saber si no sigue haciendo lo mismo. Si de verdad, como dije anteriormente, es renovado por Dios. No que en la iglesia somos una cosa y por fuera somos otra cosa. Tiene que ser siempre en el corazón, por dentro y por fuera, ese reflejo de Dios, esa esencia de Dios. Decimos amén. Esa renovación, porque Dios cuando transforma, cambia la vida. Y es algo bello, es algo precioso que siempre Dios te respalda. Siempre Dios te ayuda porque eres temerosa de Dios, porque eres obediente, porque haces la voluntad de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado en esta área.
que de verdad en mi interior fluya como ríos de agua viva. Amén. Entonces cuando hay ese toque de Dios, pasamos a otro nivel. Amén. Pasamos a ese nivel con Dios, a esa intimidad con Dios, a esa gracia de Dios. Entonces yo cada día tengo que anhelar más de esa gracia de Dios. Amén. Y cada día tengo que ser mejor. Cada día le tengo que decir a esta carne: vive Cristo Jesús en mí. Amén. Yo soy de Cristo. Y si usted quiere decir, soy de Cristo, renovada, transformada. Amén. Y si el nombre no le gusta, si yo soy de Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando no somos renovados por Dios, entonces es importante que esa renovación sea de verdad. Amén. Pero cuando no hay eso, salimos de casa y somos derrotados por el enemigo. Somos zarandeados por el enemigo, porque no hay presencia, no hay gracia de Dios, no hay ese respaldo de Dios. Se te cruza un endemoniado o una persona que tiene necesidad y está tirada, desmayada. ¿Cómo puedes orar por esa persona? No hay gracia de Dios, no hay presencia de Dios. Tiene miedo orar por esa persona. ¿Por qué? Porque no ha sido renovada, transformada por Dios. Amén. Entonces, yo tengo que cada día más anhelar del Espíritu Santo. Amén. Yo tengo que anhelar cada día ser esa vasija para Dios y saber que soy una vasija muy importante para Dios y soy reservada para Dios. Amén. Y soy esa antorcha y soy esa luz. Amén. Y cada día tengo que anhelar brillar más. Amén. Brillar más en este mundo, porque anhelo hablar de Jesús. Anhelo que otros necesitan de Jesús. Anhelo que otra persona venga a Cristo. Entonces hay palabra y me salen palabras para hablar a otra persona y que esa persona venga a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Jesús? Gloria a Dios. Que ese aplauso sea para Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de transformación, no es porque yo tenga un encuentro, no es porque yo no falle a la iglesia, no es porque tenga un retiro. No, mi hermano, cuando Dios toca a alguien, cambia el interior, cambia el exterior también. No solamente por ser puntual en la iglesia, sino porque la presencia y la gracia de Dios siempre tiene que permanecer en mí, en todo tiempo. No es porque solamente yo soy puntual o yo siempre estoy yendo a un retiro. No, siempre Dios tiene que estar dentro de mi interior. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice que Dios a veces nos compara, muchas veces Dios nos compara algo muy precioso que usted no la va a creer. Dios nos compara con algo que Jocelyn va a poner ahí. Dios nos compara con una metamorfosis. ¿Y eso qué quiere decir? De que la mariposa se transforma en un proceso, ¿verdad? Y lleva un proceso, amén.
Y Jocelyn, ahí está. Pero mire que cuando la mariposa es hermosa, ¿verdad? Pero cuando está en el huevo y después sale la, ¿cómo se llama este bichito? La oruga, ese gusano, yo le tengo tanto miedo al gusano, pero cuando veo la mariposa puedo coger mucha mariposa, ¿no? Pero si vemos la transformación de este animalito que Dios nos compara, esa transformación, mi hermano, usted dése cuenta, mi hermano. Entonces nosotros necesitamos esa transformación de Dios, necesitamos del Espíritu Santo cada día, cada momento. Entonces Dios nos compara. Muchas veces Dios nos compara de esta transformación y dice que cuando dice aquí la metamorfosis de la mariposa se refiere al proceso de la transformación biológica que experimenta desde su etapa de huevo hasta convertirse en mariposa adulta. Luego pasa por la fase de larva, orugas y luego se convierte en mariposa. Es un cambio radical muy hermoso, mi hermano. Y dice que pasa un tiempo, el gusano, ¿no? Él se aparta, miren, se aparta, dice, un tiempo, ¿vale? Para transformarse. Se va a un lugar. Y empieza el cambio, la transformación. Entonces hay momentos que nosotros necesitamos estar a sola con Dios. Necesitamos tener ese toque de Dios. Necesitamos retirarnos y apartarnos un tiempo para Dios. Necesito tener esa comunión con Dios. Necesito hablar con Él como este bichito, ¿no? Que pasa de ser un gusano, primero un huevo y luego un gusano. Yo digo gusano, pero dice aquí que es una oruga, ¿no? Un gusano, y luego para ser mariposa se aleja y se transforma. Es algo radical, es algo tan hermoso que pasa un proceso. Pero muchas veces nosotros no queremos pasar ese proceso. A veces queremos todo deprisa, a veces queremos victoria, a veces queremos gloria, a veces queremos dones, talento. Y Dios es un Dios de orden, y Dios es un Dios que Él nunca miente, es un Dios que cuando promete cumple, pero tenemos que pasar un proceso. Tenemos que pasar ese proceso, y cuando pasamos ese proceso, ahí entendemos lo que Dios tiene para ti y cuán hermoso es Dios cuando te bendice, cuando te levanta, cuando te restaura, cuando seas transformado, cuando eres una persona bella, cuando eres una persona con ese amor verdadero de Dios, esa esencia de Dios, la gracia de Dios, como la mariposa. ¿Decimos amén? Entonces muchas veces Dios nos compara. De esa transformación yo pienso que es muy duro, hermano. Y nadie quiere pasar un proceso. Es muy duro. Los procesos, los desiertos, porque yo lo he pasado. Y a veces te toca pasar solo. Y a veces Dios dice, ahí te voy a enseñar. Y a veces Dios nos tiene que traer de un país a otro país, porque cuando estamos en este lugar, oramos, ayunamos, cantamos, nos gozamos en la presencia de Dios, y a veces en ese tiempo no entendemos, ¿por qué estoy sola? ¿Por qué Dios me ha traído aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Pero en ese proceso aprendemos. Nos enseña Dios a afirmarnos más en la fe,
a consagrarnos más para Él, a ser una persona bella para Dios, con un corazón generoso, con una gracia que todo el mundo quiere abrazarte, todos quieren saludarte, todos quieren una palabra de ti o todos quieren un consejo de ti. Porque tú has pasado ese encuentro con Dios, ese proceso con Dios, a sola con Él. Muchas veces te has encontrado que pasa mucho tiempo sola, pero Dios ahí está contigo. Hasta que entendemos que tenemos que pasar ese desierto, ese proceso, y llegamos hasta el final y es bello. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, ese cambio radical es bueno. Ese cambio radical es maravilloso. Cuando entra el Espíritu Santo en ti, amén, nos gozamos y podemos hablar de Jesús. Podemos ayudar a otra persona porque he sido liberada. Amén. Se ha ido la opresión de mí. Como decía el pastor Diego, se va la vergüenza y uso mis recursos. Amén. Gloria a Dios. Puede ponerse de pie. Te doy gracias, Señor, por este tiempo precioso que tu pueblo ha estado aquí, Señor.